Hola estudiantes del noveno grado, soy Lourdes Recalde, tu profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy aprenderemos sobre las hormonas. Veamos a continuación los puntos que trabajaremos el día de hoy. Estaremos trabajando la definición de hormonas, los tipos de hormonas y también las funciones de las hormonas. El propósito de este material educativo es interpretar el concepto de hormonas, describiendo los tipos y reflexionando sobre las funciones que cumplen. Para dar inicio a la clase de hoy, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Male debe preparar su exposición sobre las hormonas. Por tal motivo, acude a la biblioteca de la escuela para recabar informaciones que le ayuden a enriquecer su trabajo de investigación. A medida que está investigando, le surgen las siguientes preguntas. ¿Qué son las hormonas? ¿Qué funciones cumplen? Para poder responder los cuestionamientos de Male, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Veamos la definición de hormonas. Las hormonas es importante mencionar que son sustancias químicas que intervienen como moléculas mensajeras en el cuerpo y estas sirven para controlar el funcionamiento de células y órganos. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la prolactina, entre otros. A continuación hablaremos de los tipos de hormonas. De acuerdo a las clasificaciones, las hormonas pueden ser naturales o sintéticas. Naturales, ¿cuándo hablamos de naturales? Cuando son segregadas por distintas glándulas del sistema endocrino. Entre ellas tenemos a la progesterona, a las hormonas tiroides, entre otros. Y las sintéticas, según su naturaleza química, pueden ser derivadas de algunos aminoácidos como peptídicas o lipídicas. Otra forma de clasificar los tipos de hormonas es la siguiente que presentamos aquí en pantalla. Tenemos aquí las hormonas proteicas, son aquellas que están formadas por aminoácidos como la insulina, las hormonas esteroideas, que son derivados de algunos lípidos, por ejemplo el andrógeno, la progesterona, entre otros, y las hormonas amínicas, que se derivan de algunos aminoácidos. Veamos a continuación las funciones de las hormonas. Observamos aquí en pantalla un esquema donde podemos observar los tipos de hormonas según su función. Según su función, estas hormonas pueden ser trópicas cuando son producidas y segregadas en la hipófisis anterior, mientras que las hormonas sexuales son responsables ya sea de la fertilidad, el embarazo o el ciclo menstrual. Y las hormonas anabólicas son las que fabrican y almacenan nuevas células para que contribuyan al crecimiento. Veamos algunos ejemplos de algunas hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos la hormona estimulante de las tiroides, que es la TSH o tirotropina, que su función principal es estimular la glándula de las tiroides. La siguiente hormona trópica es la hormona luteinizante o también llamada hormona estimulante del folículo. Se representa con estas siglas LH, FSH. Su función principal es regular la función ya sea reproductiva tanto en hombres como en mujeres. A continuación hablaremos de algunos ejemplos de hormonas sexuales. Tenemos aquí la hormona que es la progesterona, que su función principal es regular el ciclo menstrual. Estas hormonas se encuentran en ambos sexos, pero en su concentración es diferente en función si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. A continuación, veamos algunos ejemplos de las hormonas sexuales. A continuación, veamos algunas características del estrógeno. El estrógeno es una hormona que se encarga de ¿qué? Primeramente se encarga de preparar el aparato genital femenino para la ovulación y también para la fecundación. Otra característica que presenta es que prepara el útero para aceptar el huevo fertilizado. Esta hormona también ayuda con el embarazo y la lactancia,
De esa forma también disminuye la presión arterial, distribuyendo la grasa corporal y protegiendo los huesos. Otra hormona sexual es la testosterona. Veamos algunas características de ellas. Primeramente, interviene en el crecimiento, producción de la masa muscular y el tejido óseo. Es responsable generalmente de la formación del escroto, el vello de la axila y el vello púbico, además de la modificación de la voz que generalmente se da en la adolescencia. Veamos a continuación algunos ejemplos de las hormonas anabólicas. Una hormona anabólica es la insulina, que su función principal es reducir el azúcar en sangre. Otra hormona anabólica tenemos aquí la del crecimiento, que la función de la misma es estimular el crecimiento infantil. Llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Veamos cuánto hemos aprendido. La primera actividad. Citamos algunas funciones de las hormonas. Veamos cuáles son esas funciones que estuvimos estudiando el día de hoy. Primeramente, una de las funciones es que estimula el crecimiento infantil, reduce el azúcar en la sangre, estimula la glándula tiroides y regula la función reproductiva. Si has anotado de esta forma, estás en lo correcto. Continuamos con la segunda actividad. Completamos el siguiente esquema. Tenemos aquí las hormonas según su función. Recordemos que estuvimos trabajando las hormonas de acuerdo a sus funciones y pueden ser trópicas, también sexuales y por último anabólicas. Llegamos al resumen de la clase de hoy. Estuvimos trabajando las hormonas, que son sustancias químicas que intervienen como moléculas mensajeras en el cuerpo. También trabajamos algunos tipos de acuerdo a su clasificación, que pueden ser naturales o sintéticas, pueden ser también esteroideas o amínicas, entre otros. Y también estuvimos recordando algunas funciones de las hormonas. Luego de haber trabajado con Male sobre las hormonas, podemos responder sus inquietudes. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas que intervienen como moléculas mensajeras en el cuerpo y sirven para controlar el funcionamiento de células y órganos. ¿Qué funciones cumplen? Las hormonas cumplen las siguientes funciones, como por ejemplo las hormonas trópicas, que son producidas y segregadas por la hipófisis anterior, las hormonas sexuales, que son responsables de la fertilidad, el embarazo y el ciclo menstrual, las hormonas anabólicas, que fabrican y almacenan células nuevas que contribuyen al crecimiento. De esta manera concluimos la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.